Hola, ¿qué tal? Una vez más te damos la bienvenida a este episodio. Acompáñanos a un tema más. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Lighthouse Ministry. Y bueno, tengo el gusto de presentarles al pastor Pierre Vergel, un pastor colombiano. Tengo el gusto de empezarlo a conocer y me he llevado grandes sorpresas a ir escuchando un poco de su historia, de los proyectos que ha realizado y queremos compartirlos con ustedes en este momento. Espero que al escuchar su testimonio, a escuchar su vida, podamos nosotros como jóvenes animarnos y ver que si nos ponemos en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas para Él y en este mundo también. Así que, pastor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, pues cuéntenos un poquito de dónde es, quién es su familia, a qué se dedica. Cuéntenos un poquito de usted, pastor. Muchas gracias, Pastor Diego. Un saludo muy especial para nuestros hermanos y amigos que nos ven a esta hora. Yo nací en una ciudad caribeña de Colombia que se llama Barranquilla, así que soy del Caribe colombiano, tierra caliente, playa, sol y mar. Nací en una familia no cristiana, una familia no adventista, pero el Señor poco a poco, con el paso de los años, fue haciendo cosas que ya contaremos a continuación. Actualmente estoy casado también con una mujer barranquillera de mi tierra, ella sí nacida en la iglesia, Norita, una mujer maravillosa, y con ella tenemos dos hijitos, Valentina de 12 y Daniel José de 10 años. Amén. Fíjese que Colombia es uno de los países que a mí me gustaría conocer. Yo lo he Bienvenido. conocido por algunas series que no las voy a mencionar, ¿verdad? Ok. Pero una de ellas que tal vez sí puedo mencionar, que es algo que tenía que ver con el fútbol, creo que se llamaba Las Selecciones, una Ok. serie colombiana Sí, señor. donde hablaba de la selección El colombiana, Pibe el Pibe Valderrama, Reneguita, Valderrama, Faustino Asprilla. sí, me encantó esa serie y cuando empecé a ver ahí paisajes y cosas de Colombia, dije, tengo que ir a Colombia un día, ¿verdad? Y bueno, no he ido a Colombia, pero me estoy acercando, he estado conociendo a personas, grandes personas, pastores colombianos, ¿verdad? Así que ya conozco gente, ahora me falta ir a Colombia, ¿verdad? Dentro de poco irás con la ayuda Vamos a de ir a Dios. conocer ahí. Un lugar muy, muy bonito, ¿verdad? Así que, pastor, bueno, vamos a irte conociendo, ¿verdad? Un poco más. Cuéntanos un poco acerca de ti, de tu infancia, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Tengo entendido que o tú ahorita lo mencionaste, que no naciste en el Evangelio, ¿verdad? ¿Hasta qué edad conociste el Evangelio? Cuéntanos un poco. Si bien no nací en una familia cristiana, sí les puedo decir que nací en una familia maravillosa. Papá y mamá eran personas maravillosas y esa es una bendición, haber nacido en un hogar muy bonito. De 4 años nosotros nos mudamos a Venezuela, que Ok. es un país vecino de Colombia. Y allí papá empezó a trabajar, estábamos bien, todo marchaba bien, pero un día nos sorprendió la tragedia. Papá viajó a Colombia para un mes de mayo para pasar el Día de las Madres con su mamá, que sí estaba en Colombia, y regresando a casa hubo un accidente de tránsito y papá murió. Y Yo tenía 8 años de edad cuando eso, y esa fue una tragedia que cambió la vida de la familia por completo. Mi tío Jesús vivía en Caracas, nosotros vivíamos en Maracay, a 2 horas de la capital venezolana, y mi tío Jesús, hermano de mi papá, entonces nos acogió, le dijo a mi mamá, no, vente con los niños para acá, para la casa, porque mi mamá quedó sola con 3 niños varones. Y mi tío Jesús era una persona maravillosa, pero mi tío Jesús era ateo, él no creía en Dios, él no tenía nada que ver con la iglesia. Antes él tenía la costumbre de burlarse de los cristianos, les llamaba aleluyas de sí. manera despectiva. Pero mira lo curioso, pastor, que si bien mi tío Jesús era ateo, él vivía frente al Colegio Adventista Ricardo Greenwich en Caracas. Y él por comodidad, por ahorrarse transporte y porque solamente era cruzar la calle y ya, entonces nos inscribió, nos matriculó en el Colegio Adventista a mis hermanos y a mí. Y yo estaba en mi tristeza, ¿no? Acababa de perder a papá. Claro. Y yo le doy gloria a Dios por la educación adventista porque yo llegué a 4 grado de primaria y mi profesora Esperanza, así se llamaba, ella vio a ese muchachito triste, introvertido, con sus ojitos llorosos y me decía, Pierre, quédate 10 minuticos después de la clase.
Y cuando sonaba el timbre, mi profe Esperanza me daba un estudio de la fe de Jesús. Ah, Y así pasaron varias semanas. Mi profe Esperanza me decía, quédate 10 minuticos y me enseñaba de la Biblia. Y a la edad de 9 años, yo solito, sin que nadie en casa fuera adventista, entregué mi corazón al Señor a través del bautismo. amén, amén. Yo aquí quiero hacer una pausa y decirle a nuestros hermanos y amigos que a veces hay como debates de que no, que está muy niño, no, que todavía le falta por bautizarse. Yo les voy a decir, yo me bauticé a los 9 años y sí, como algunos hermanos dicen, posteriormente me salí. Pero esa semillita que quedó en mi corazón a los 9 años finalmente germinó cuando tenía 20. Sí, por eso Amén. yo cuando un niño pide el bautismo, yo permito con la ayuda de Dios y con la aprobación de sus padres que sea bautizado. Allí conocí al Señor Jesucristo por primera vez. Y tomando ese punto, pastor, es cierto, ¿no? Y lo he visto, de que a veces los papás no queremos que nuestros hijos se bauticen tan temprana edad, de que es muy temprano y más adelante, mi hijo, no, es que a veces siento que nos volvemos como un obstáculo para que el niño pueda, en ese momento de sinceridad, en su conocimiento hacia Dios, y nosotros nos volvemos un impedimento para Ujú. que ellos entreguen su vida a Dios, ¿no? Y ha pasado, ha pasado. Ha pasado. Así que yo invito a los papás, ¿no? Al igual que el pastor, a que no seas un obstáculo, sino que animes a tus hijos a poder entregar su vida a Cristo Jesús, ¿no? Y a veces pasa, pastor, perdón, Sí. que cuando ya el papá quiere, ahora el niño no. Exactamente, mejor en ese momento. Algo también que quiero resaltar aquí, porque creo que es muy importante invitar y animar a nuestros padres, a las familias, la importancia que es hacer el esfuerzo de meter a nuestros hijos a los colegios adventistas, ¿no? Porque hoy en día es cierto, es que son muy caros, sí, pero creo que si tú te pones en las manos de Dios y tomas a la educación adventista como algo serio y algo importante en el crecimiento de tus hijos, no solamente académico, sino espiritual, creo que es muy importante ese aspecto, ¿no? Y hoy en día a veces nosotros como padres, por querernos ahorrar, tal vez no los metemos al colegio de la iglesia, ya sea en primaria, secundaria. Yo tuve la oportunidad de estudiar la mayor parte de mis estudios en colegios adventistas, ¿no? Amén. Que sí miraba a mi papá esforzándose yo después de escuela a limpiar 2 salones para pagar parte de mi colegiatura, pero creo que el poder estudiar en colegios de nuestra iglesia fue algo muy importante en mi crecimiento espiritual también, que no son perfectos, ¿verdad? Y que sí tuve dificultades, tuve caídas, tuve pruebas difíciles, pero eso de estar en escuelas donde cantábamos, donde orábamos, fue parte de mi crecimiento y parte que me ayudó a mantenerme dentro de la iglesia también, ¿verdad? Y siempre hay gente maravillosa allí, siempre te vas a Sí. encontrar con un profesor que marca la diferencia. Por supuesto, como mencionas, no son colegios perfectos, están llenos de alumnos que vienen de hogares Claro. difíciles, así que siempre está el muchacho que quiere hacerle bullying al otro. Es un colegio, Claro, claro. no es un lugar perfecto. Sin embargo, yo no me arrepiento de haber estudiado en un colegio adventista y que de mis hijos hoy día estudian en colegios adventistas. Amén. Hay algo que quisiera que platicara, si me puedes platicar, pastor. A tus 8 años pierdes a tu papá, ¿no? Hoy en día tal vez hay un joven, hay un muchacho que perdió algún familiar. Hay algún joven que hace años perdió el familiar y aún no supera. ¿Qué podrías decir en cuanto a eso, a ese joven, a ese muchacho, a esa señorita que tal vez ha perdido un ser querido y que le cuesta superar esa parte de su vida? Mira, yo pienso mucho en eso, pastor. Pienso mucho en eso porque fue una experiencia triste y dolorosa. Y aún más, yo por lo menos viví esa experiencia con la certeza de que papá siempre me amó. Amén. Pero incluso hay muchos chicos que fueron abandonados por sus padres, que no, el papá no está muerto, el papá está vivo, pero lo abandonó. Y yo pienso que incluso el dolor es mucho más grande porque papá está vivo y ni siquiera me llama por Otra teléfono. clase de pérdida, ¿no? Es Sí, una pérdida desde mi punto de vista mucho más dolorosa. sí. Pero siempre mi respuesta va a ser lo que yo encontré. Y lo que yo encontré es que nuestros padres terrenales ni son perfectos ni son eternos, pero tenemos un Padre celestial Amén. que es perfecto y es eterno. Ese versículo de Isaías donde se presenta a Jesús
como Padre eterno, ustedes lo habrán leído, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre Padre. eterno y príncipe de paz. Y están hablando de Jesús. Sí, sí. Y uno dice, pero ¿cómo así si Jesús no es Dios Padre? Claro que Jesús no es Dios Padre, pero en un sentido especial, mira que Isaías lo llama Padre eterno. Padre eterno. ¿Por qué? Porque es nuestro creador. En un Sí. sentido muy especial, Jesús también suple esa necesidad, tanto paterna como materna, cuando nosotros experimentamos esa ausencia. Y si hay algún chico, alguna chica, algún niño, algún adolescente, incluso adultos que todavía no superan esas pérdidas, yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que Él quiere ser tu Padre, que te abraza. Él un día Amén. llorando frente a Jerusalén dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos a ellos como la gallina? Mira qué figura tan Sí, sí. tierna, como la gallina junta sus polluelos. Yo me dejé abrazar por Dios. Yo creo que la respuesta aquí es que nos dejemos abrazar por Y Dios. es una acción paternal, ¿no? Por El querer supuesto. abrazar, ¿no? O sea, Así cuando es. yo tengo mis 2 niños y cada que llego yo quiero abrazarlos, y que Jesús quiera hacer esa acción paternal, abrazar a nuestros hijos, creo que es algo donde nosotros deberíamos de aferrarnos y estar conscientes de que hay ese Dios que puede abrazarme en un momento tan difícil, Amén, amén. Has ¿verdad? dicho algo importante como para de pronto cerrar este punto. Los que estamos vivos, los que sí estamos cerca de los hijos, abrazarlos, Sí, porque no sabemos cuándo vamos a estar ausentes. Así que aprovechemos claro. el tiempo que tenemos para estar con Hacernos la pregunta, si me fuera ahorita que Dios no quiera, ellos. Ujú. ¿cuál va a ser la imagen que va a tener? ¿Qué pensamiento van a tener mis hijos, no? Y hacer bellos recuerdos en ellos, ¿no? Así Así. es. Pastor, 8 años, 9, bueno, 8 años, vas con tu tío a vivir, te Ajá. mete a la escuela adventista, siendo que él no cree en Dios, un Ateo tío de los ateo, ateos. ¿no? Dijera por ahí un amigo ateo, gracias a Dios, ¿no? Sí, 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 algo así. Te mete al colegio adventista y qué bonito que esa maestra se dio el tiempo de poder mirar a más allá de un estudiante, de enseñarle pues las materias, Hermosa. el poder ayudarlo más allá, ¿no? A ese pequeño que fuiste tú. Cuéntanos un poquito a partir de allí, a partir de tu bautismo, a partir de tu conocer a tu temprana edad a ese Jesús, a ese Dios, a ese Padre Celestial. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue tu Mira, experiencia? no es fácil cuando uno no tiene una familia adventista, es fácil llegar a la adolescencia y sostenerse en la iglesia. Es casi que un milagro, ¿no? Y yo me sostuve un tiempo, pero en medio de esa edad difícil empecé a tomar malas decisiones. Siempre me llamó la atención la música. La música ha estado muy vinculada a mi vida, a todas mis experiencias, a todas las etapas de mi vida. Y empecé a meterme de cabeza en el mundo de la música hip hop. Eh, Fui creciendo, descubrí que escribía, descubrí que podía componer canciones. Las circunstancias también ayudaron porque a los amigos también les gustaba este tipo de música. En Caracas las cosas ya se empezaron a tornar duras y mi mamá se empezó a preocupar por mí, por mis decisiones, por el Sí. camino que estaba tomando. Entonces ella dijo, nos devolvemos a Colombia. Nos devolvemos a Colombia porque mi hijo va a tomar malos caminos aquí en Caracas. Y entonces me llevó para Barranquilla, pero resulta que tal vez peor fue el remedio que la enfermedad, como decimos en Colombia. Eh, Allá encontré un movimiento que se llamaba Movimiento Rap Barranquilla. Y hicimos parte de este movimiento, conformamos un grupo musical llamado Escándalo Urbano y nos empezó a ir tan bien que nos empezaron a invitar a festivales, a programas de televisión, radio, conciertos aquí y allá. Y ese medio es muy denso, así que empecé a meterme pues primero con el cigarrillo, el alcohol, después todo tipo de drogas y empecé a abusar de mi juventud de una manera impresionante. A tal punto, pastor, que llegué incluso a dudar de la existencia de Dios. Sí. Esa es la realidad. Y Dios me dio una lección maravillosa porque la tarde del 1 de enero de 1999, con una sobredosis de cocaína en la parte de atrás de una ambulancia, mientras la sirena de la ambulancia sonaba, y el doctor me había dicho, mira, yo no te puedo atender porque tu corazón está latiendo demasiado rápido y tú te vas a morir, necesito remitirte a una clínica de 4.º nivel. Mientras yo iba en esa ambulancia con esa sentencia de muerte,
yo dije, la vida es un milagro. La vida es un milagro. Es decir, este corazón que está a punto de dejar de latir, no ha dejado de latir en 20 años porque la vida es un milagro y definitivamente Dios existe. Y mi oración fue, Dios, si tú realmente existes, sálvame la vida. Que no se cumpla lo que dijo el doctor. Si tú realmente existes, sálvame la vida. Sí. Esa fue mi oración, muy incrédula, por cierto, pero fue mi oración. Sí, sí, Y sí. cuando yo salí de ese hospital caminando, de esa clínica caminando, yo empecé a reflexionar en estas cosas. No te digo que inmediatamente busqué una iglesia, pero empezaron a pasar muchas cosas. Eso fue en el mes de enero. Y, wow, me pasaría muchísimo tiempo Sí. contándoles todas las cosas, pero en el mes de mayo, 29 de mayo de 1999, estaba entregando mi vida a Jesús una vez más a través del bautismo y desde entonces aquí estamos, 24 años después todavía firmes en la fe. Amén. Yo quiero resaltar algo que tal vez hoy en día es algo que en la juventud, y no solo en la juventud, sino incluso hermanos adultos, tenemos ese aspecto o ese pensamiento. Tú mencionaste que algunas tus decisiones que empezaste a tomar fueron algunas decisiones equivocadas, las que te hicieron llevar a ese momento de la ambulancia, ¿no? A ese momento donde el doctor te dijo, no te puedo hacer nada porque tu corazón está mal, ¿no? Y fue tus decisiones, al punto de que tus decisiones te llevaron a creer y a pensar en la existencia de Dios. Así es. Y aquí hay algo interesante y quisiera que me ayudaras a nutrir este aspecto. He escuchado en algunos momentos que a decirle, si existe Dios, ¿por qué hay esto? Si existe Dios, ¿por qué permite esto? ¿Dónde está ese Dios? Entonces, esa gente que no quiere creer en Dios se cuestiona ese aspecto de la existencia de Dios. Pero creo que el dudar de Dios es por lo que tú mencionaste. Las decisiones que nosotros tomamos son las que nos llevan a alejarnos de Dios, número uno, y son a lo que nos lleva a enfrentar este mundo muy difícil y hacerlo más difícil. Por eso hay enfermedades, por eso nos enfermamos, por eso caemos en aspectos tan difíciles por nuestras decisiones. No sé si me doy a entender, pastor, Por supuesto. pero hoy en día hay jóvenes, hay personas que dicen, ¿dónde está Dios cuando permite esto? ¿Qué podríamos decir a esos jóvenes, a esas personas en eso? Mira, pastor, yo creo que allí lo más importante para decirle a nuestros amigos es que debemos abrir nuestros ojos y mirar hacia adentro y hacia afuera. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Para descubrir que Dios existe, no hace falta sino abrir los ojos y mirarnos. Mira, si yo les dijera que este teléfono surgió de un accidente cósmico o de un accidente en el laboratorio, nadie me creería, porque esto es una máquina que si bien solo tiene 2 años de vida útil, es una máquina casi perfecta. O sea, lo que hace te lleva a concluir que hay una mente maestra que ha diseñado este producto. Sí, Ahora, cuando tú miras esta máquina como lo es el cuerpo humano, esta máquina es mucho más perfecta que este equipo, por ejemplo. así es. Entonces tú dices, tiene que haber una mente maestra que creó este organismo para que funcione de una manera tan perfecta. Eso pasa cuando tú estás frente a la muerte. Eso me pasó a mí en la ambulancia. Yo decía, definitivamente la vida es un milagro. A veces nosotros estamos enceguecidos y con tantas cosas y nos familiarizamos tanto con las situaciones que no lo alcanzamos a comprender. Pero si abrimos bien los ojos, pastor, descubrimos que realmente tenemos un Dios real. Y algo también, ¿no? Es ser consciente de nuestras decisiones que tomamos, ¿no? O sea, no esperes tener una vida plena cuando tus decisiones no han sido las Así es. apropiadas, ¿no? O sea, podemos decirle, Dios, ¿por qué me diste esta enfermedad? Bueno, ¿cuál fue tu decisión que te llevó? O sea, Así es. poniendo tu ejemplo y no me lo tomes a mal, pastor, estando tú en la ambulancia, podías decirle, Dios, ¿por qué me das una sobredosis, no? Ujú. Cuando en realidad no fue Dios, o sea, fue tu decisión lo que de ingerir eso y lo que te llevó. Entonces creo que ese es un aspecto importante, ¿no? La libertad que nos dio Dios, ¿no? Dios nos creó, pero nos dio libertad. Nos dio la libertad de decidir nosotros, de decidir. Y él mismo dijo, aquí está el camino, la vida, y aquí está la muerte. Tú escoge lo que quieras. Y Jesús dijo, pero te recomiendo que escojas la vida, ¿no? Así es. Pero nos dio a nosotros a escoger la vida o la muerte. O sea, las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas van a determinar pues nuestras acciones y nuestro vivir, ¿no? Y allí es donde a veces nuestros jóvenes o hermanos
tomamos decisiones que cuando no son apropiadas y nos viene algo mal, venimos y le queremos achacar a Dios, Dios, ¿por qué? Cuando Así, fueron y, nuestras y así me decisiones. pasó, pastor, así me pasó, porque cuando yo salí de ese episodio de sobredosis que les relataba, yo no busqué inmediatamente al Señor, pero entonces me empecé a enfermar. Ahora mi cuerpo empezaba a temblar casi todas las noches, se me entrecortaba la respiración, iba al médico y no me encontraban nada. Finalmente, fuimos a un médico particular, una doctora particular, una doctora cristiana, no adventista, y ella me realizó una serie de exámenes especializados y un sábado de tarde nos sentó a mamá, a mi hermano mayor y a mí y nos dio la noticia: Pierre tiene leucemia y le queda poco tiempo de vida. Ay, Eso llegó a mi edad de 20 años pastor. y yo llegué esa tarde a la casa a encerrarme en la habitación, a pegarle golpes a las paredes, a preguntarme por qué a mí, pero en algún momento comprendí que realmente fui yo quien abusé de mi juventud y quien permití que con mis decisiones estas cosas ocurrieran. Ese episodio fue como el jaque mate que me dio Dios a mí, ¿ok? Porque allí encerrado en mi habitación, en medio de un montón de libros, siempre me ha gustado la lectura, en medio de un montón de libros basura que tenía yo en mi biblioteca, libros del Che Guevara, porque era bien rebelde yo, ¿no? Bien anárquico. Libros de la Revolución Rusa, tenía hasta el libro rojo de Mao Zedong allí, libros oscuros de Stephen King. En medio de ese montón de libros, como había conocido al Señor cuando niño, como se los relataba hace un momento, aún conservaba mi pequeño himnario adventista que me habían regalado. Y busqué el himnario adventista y me puse a repasar los himnos a ver de cuál me acordaba y no me acordaba de ninguno. Pero cuando llegué al himno 92 de el himnario antiguo, recordé la melodía y me puse a cantar: jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor. Y entonces yo entendí que aunque yo me había apartado de Dios, Dios nunca se había apartado de mí. Así es. Y eso a mí me quebrantó. Y esa misma noche, yo solito, encerrado en mi habitación, caí de rodillas y le pedí perdón a Dios y entendí que mis decisiones eran las que me habían conducido poco a poco a ese estado en el que me encontraba con una sentencia de muerte de que me quedaba poco tiempo de vida. Así es. Para terminar este bloque, podríamos decirle que en nuestras manos Dios ha puesto el camino de vida y el camino de muerte. Ujú. Y Él nos recomienda, escoge la vida. Y yo quiero invitar a nuestros jóvenes y hermanos que seamos capaces que en nuestra libertad que Dios nos ha dado, poder escoger lo mejor, que es estar con Cristo Jesús. Amén. Hay algo también que quisiera tomar en cuenta en este aspecto. Ah, no llegaste inmediatamente a meterte a ese ámbito de que tú dices, sino que fue paso a paso, poco a poco. Iniciaste con algo, iniciaste después de esto. En otras palabras, una escritora lo menciona, es pisar terrenos del enemigo, ¿no? Así O es. sea, el llegar a meternos ya en cuestiones de alejamiento de Dios, en cuestiones de estar más en este mundo, metidos en este mundo, no es de la noche a la mañana. Vas metiéndote poco a poco. Por eso la escritora dice que no pises terrenos del enemigo, porque en el momento en que tú pises terrenos del enemigo, una cosa te va a llevar a otra cosa y eso te va a llevar a otro. Y así hasta que tú ya estás bien metido en las cuestiones de este mundo, en las cuestiones del enemigo, donde ya estás experimentando y viviendo cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, ¿verdad? Y es algo que tal vez a lo mejor a ti te pasó, te fuiste metiendo poco a poco. ¿Qué nos puedes decir referente a eso, pastor? Mira que todo empieza con las decisiones pequeñas. Una decisión tan Exactamente. pequeña como qué música escucho, Sí. ¿ok? Porque ustedes entenderán, cada música, cada estilo de música tiene un gremio con ciertas conductas y ciertas personalidades. Y yo escogí la música hip hop. Esa fue la música que yo decidí escuchar. Parece una tontería, Sí. pero resulta que en la medida que uno va incursionando en esto, resulta que hay un perfil de la comunidad que escucha la música hip hop. Entonces ahora no era solo la música, sino la comunidad La, con la que andaba. Entonces ahora ya es un paso dos. El paso dos es con quiénes ando, con quiénes me estoy relacionando, con quiénes estoy pasando mis días sí. y mis noches.
porque entonces, aunque nosotros tenemos un pensamiento individual, también hay un pensamiento colectivo. Sí. Nosotros no somos islas y ese pensamiento colectivo te va a llevar a tomar otras Que decisiones. influye en uno, ¿no? Por Eso. supuesto Sí. que sí. Entonces, en esa comunidad hay conceptos, hay ideas. Uno de los conceptos es que en el hip hop tienes que consumir ciertos tipos de drogas. Es decir, Sí. no se concibe un rapero que no esté vestido de tal forma, que esté consumiendo tales cosas y que esté teniendo una tal conducta. Y si tú Entonces, no esa lo comunidad te haces, condiciona. o sea, no encajas en lo que No con haces ellos. parte de, Sí. no eres genuino para la comunidad. Sí. ¿Ok? Entonces te toca incluso vender tus principios por encajar en esa comunidad y ser reconocido como parte de ella. Así es. Y es algo que debemos de tener cuidado con una simple decisión que tú dijiste, voy a escuchar este tipo de música, ¿no? Y eso te llevó, te llevó. Y hoy en día, padres, muchachos, tengamos cuidado con el primer paso que damos. Una vez que empezamos a pisar terrenos del enemigo, corremos el riesgo de alejarnos completamente de Dios, ¿no? Y tal fue el caso del pueblo de Dios, ¿no? Que los invitaron a una fiesta Ujú. porque ellos no podían entrar a su pueblo y bueno, el profeta de los impíos decía, bueno, la única manera es sacarlos de ahí y los invitan dizque a una fiesta y ellos, bueno, es una fiesta, no vamos a hacer nada, vamos a escuchar, vamos a ver, pero el simple hecho de decidir ir, ahí y la escritora dice que empezaron a escuchar la música, empezaron a bailar, al punto de que se empezaron a mezclar con las mujeres y que encontraron a uno en una tienda del pueblo de Israel teniendo relaciones Y la perdición total y para la el pueblo. perdición total, ¿no? Y entonces, ¿a qué los llevó a eso? Con el simple hecho de tomar una decisión de a ver qué pasa, O ¿no? pensar que no pasa O nada. pensar que no pasa nada. Por eso hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? De no pisar terrenos del enemigo. No Sin... meterse en la boca del león. Exactamente, Del león pastor. rugiente que Sí. busca a quien Sí. devorar. Bueno, pastor, ¿a los 20 qué años te volviste a bautizar? Recuérdame. A los 20. A los 20 años, Sí, ahí en plena juventud, con un diagnóstico de leucemia, de con una leucemia, sentencia de muerte. te bautizas. ¿Qué pasa después de ahí? Mira, mientras yo me bautizaba, eh, la iglesia cantaba justamente el himno 92, jamás podrá alguien separarnos. Y yo le decía algo al Señor en oración, yo le decía, mira Señor, si tú haces el milagro de sanarme, si tú me extiendes la vida, yo dedicaré el resto de mi vida a tu servicio, me voy a dedicar a servirte a ti. El primer milagro que hace el Señor es quitarme el miedo a la muerte. Ya yo decía, bueno, si muero de leucemia, ok, no hay problema, Ya. porque muero en los brazos de Cristo. Y de verdad que sentía una paz inmensa en mi corazón. Pero sí tenía ese acuerdo con Dios. Yo le dije, si me extiendes la vida, si me sanas, me dedicaré a ti de tiempo completo. Y una mañana se levantó mi abuela Mamitoya se levantó y me dijo, Pierre, tuve un sueño. Y entonces me empezó a relatar el sueño. El sueño consistía en que yo estaba siendo víctima de una estafa. Y ella decía, tu doctora te está estafando. Y yo le decía, abuela, ella es cristiana, ella ora conmigo, ella me pone su manita en la cabeza. A veces me quería como tumbar, tú sabes cómo son Sí, sí, estas denominaciones que quieren sí. como privar a la gente. Yo no me dejaba, por supuesto, pero era muy linda conmigo. Ok, ella oraba conmigo, le decía, abuela, ese sueño no puede ser de Dios. Y ella decía, claro que es de Dios. Y yo discutía con ella, mi abuela era adventista. Ok. Créele a Dios, me decía ella. Yo le decía, pero ¿cómo le voy a creer si esta mujer es cristiana? Pero ella me insistió tanto, ella estaba tan convencida de que el sueño era de Dios, que yo empecé a investigar. Yo trabajaba como mensajero en un noticiero allá en la ciudad de Barranquilla y era amigo de los periodistas. Así que hablé con un amigo periodista, él se llama William. Él era el periodista encargado de la parte criminalística, así que él tenía todos los contactos en policía, ejército, etcétera. Y le relaté el asunto y él me dijo, Pierre, tranquilo, vamos a investigar sin que ella se dé cuenta, porque mi pena era que ella se Se diera da cuenta cuenta, que yo la sí, estaba sí. investigando. Así que fuimos, en Colombia en aquel entonces existía un cuerpo investigativo que se llamaba DAS y él me llevó a la oficina del director regional del DAS allí en el Atlántico, la capital del Atlántico es Barranquilla, donde yo nací. Y él me dijo, tranquilo, no te preocupes, te voy a poner dos detectives y vamos a investigarla sin que ella se dé cuenta. Y aquel día salimos con dos detectives en un taxi
ellos de civil, yo en la parte de atrás del taxi, ellos empezaron a investigar todo el día, e investigaron la clínica donde ella trabajaba, investigaron en la universidad donde ella tenía pues los títulos, el sello, etcétera. Y por ahí como a las 5 de la tarde salen los detectives, entran al taxi, yo siempre me quedaba en el taxi, y me dijeron, mijo, ni esa doctora es doctora, ni tú tienes leucemia. Vamos a Ah, capturarla en este mismo momento. Era una estafadora, el sueño de mi abuela era era cierto. real. Yo estaba enfermo, era por los abusos que había hecho de mi organismo, pero yo no tenía ninguna leucemia. Sí, Yo sí. lo que estaba era con un síndrome de abstinencia, porque después de la sobredosis de Sí, enero, yo le bajé al consumo y mi cuerpo estaba experimentando una serie de la desintoxicación. resistencia, de desintoxicación. Eso era lo que me ocurría, Sí, sí. ¿ok? Pero fue una buena noticia, es decir, fui víctima de una estafa, no me llegaron a quitar ni un peso, resultó esa mujer estafadora, había estafado a 16 personas más, todos con supuestos tumores en la cabeza, cáncer de Híjole. hígado, ¿ok? Y empezaron a salir un montón de personas estafadas. A mí no me logró quitar ni un peso. Ya ella estaba persuadiendo a mi mamá para que vendiera la casa incluso, pero no nos Ay. logró quitar ni un peso. Eh, pero fue una buena noticia porque ahora tenía toda la vida por Sí, delante. sí. Y recuerdo cuando mi amigo, un amigo muy especial a quien quiero mucho, que era uno de los miembros del grupo en el que yo cantaba, eh, él se me acercó un domingo y me dijo, Pierre, ya no te vas a morir, ya no tienes que seguir yendo a esa iglesia. Vamos, porque los conciertos, teníamos conciertos Sí, sí, programados. sí. Mira, tenemos este festival, tenemos este concierto, tenemos este programa, ya no te vas a morir, vamos. Pero yo había pasado las 3 semanas más hermosas de mi vida. Y yo le dije, Rafa, yo no voy a volver atrás. Yo conocí la paz que solo hay en Cristo Jesús y yo el resto de mi vida lo voy a dedicar a Cristo. Así que, Pastor Diego, han pasado 24 años y en medio de mis luchas, de mis caídas y de mis levantadas, aquí seguimos perseverando en la fe para gloria de Dios. Amén. Aquí hay algo interesante, pastor, que me gustaría que tú abordaras y invitaras a nuestros jóvenes y amigos que nos miran. Esa parte que tú dices cuando llega tu amigo que se entera Ajá. que no estás enfermo, sigamos con lo, Ok. hasta cierto punto un éxito del mundo, ¿no? O Sí, señor. sea, hoy en día nuestros jóvenes se preparan porque quieren tener buenas carreras, que está bien, ¿no? Que está bien. Sí. Pero a veces en ese éxito en este mundo nos desenfocamos y perdemos la vista. Aquellos que somos cristianos perdemos la vista y dejamos a un lado a Dios. Y creemos que nuestro éxito en este mundo no puede ir pegado a Dios, ¿no? A veces preferimos mejor el éxito de este mundo que estar en las cuestiones de Dios. Aquellos que a lo mejor aún tienen dudas de qué hacer o permiten el éxito en este mundo o están cerca de Dios. Aquellos que ya tomaron una decisión y dicen, no, yo quiero mejorar y salir adelante en este mundo, así que las cuestiones de Dios lo dejamos por otro lado. ¿Qué podrías decirles a esos jóvenes? Mira, pastor y amigos, Dios siempre nos da más de lo que nosotros dejamos. Eso Amén. es indudable. Dios siempre nos da más de lo que nosotros dejamos. Mira, mi sueño era llenar el Maracaná. ¿Ok? El Maracaná de Río de Janeiro eh, tiene una capacidad de 100.000 personas y mi sueño era tener un concierto allí con 100.000 personas en un estadio. Ese era mi sueño. Eh, Hoy día, y para conocer un poco más del ministerio que desarrollamos, se tienen que ver el otro podcast, Sí, ¿ok? sí, Que es la así es. secuela de este que estamos teniendo. Hoy día nosotros tenemos un ministerio que se llama Crecer Más, donde producimos la Escuela Sabática Like. En nuestro canal de YouTube, nosotros semana tras semana subimos videos de la Escuela Sabática Like y la cantidad de vistas, tanto en las casas como en las iglesias, suman en personas un promedio de 400.000 o 500.000 personas. Son 5 maracanás. Ah, ¿Ok? sí, eso te iba a decir. Semana tras semana, 5 maracanás escuchan la Escuela Sabática Light que yo escribo y locuto y que se produce junto a mis compañeros Daniel Sierra y Holman Palacios que hacen parte de este ministerio. ¿Ok? Entonces mira que Dios me dio 5 veces más lo que yo soñaba con el hip hop. Amén. El Señor es fiel, el Señor siempre nos da Amén. más y a nuestros amigos eso es lo que queremos enfatizar. No importa lo que dejes, el Señor te lo va a multiplicar. Amén. A veces queremos
cierta cantidad o cierto sueño y limitamos a Dios porque a que nos dé más, ¿no? Lo limitamos, tal vez ¿cómo lo limitamos? En no dejar que Él nos guíe, en no dejar que Él esté en primer lugar, lo estamos limitando porque Él quiere darnos más, ¿no? Y lo hizo contigo, Amén. ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Quieren saber un poquito más? Tienen que ver el segundo podcast con el Ok. pastor Didier, Con el ¿verdad? pastor Con Didier. el pastor Didier tienen que verlo. De hecho, si se les hace reconocida la voz, yo decía cuando empecé a escuchar eso, dije, con razón se me hacía conocida la voz, ya la había escuchado en la escuela sabática. Bueno, pastor, ah, Dios te ha llenado de bendiciones, ¿verdad? No vamos a hablar mucho sobre esas bendiciones, hasta porque hay un episodio sobre eso. Te ha llenado de bendiciones. Tú a tus 20 años, actualmente eres pastor. ¿A qué edad tú decidiste estudiar teología? ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cuál fue tu decisión de estudiar teología? ¿Por qué? Mira, pastor, la verdad es que nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios va a hacer de nosotros cuando nos bautizamos. Cuando yo me bauticé, yo esos votos bautismales los tomé con mis ropas de hip hop. Es decir, esos votos bautismales yo los tomé con pantalones anchos, camisa ancha, zapatos anchos. El único que no era ancho era yo, que era bien flaquito. ¿Ok? Y yo siempre le cuento a las iglesias donde predico que ese día, mientras yo tomaba los votos bautismales, había una chica bonita sentada en una de las bancas de la iglesia, y yo me enteré tiempo después que esa chica dijo en su pensamiento, en su corazón, este muchacho es de esos que se bautiza y a las 2 o 3 semanas uno no los ve más aquí en la iglesia. Ella misma me lo dijo a mí, ella misma me dijo, mira, yo cuando te vi ahí parado, yo dije, no, este se bautiza ahora, pero luego uno no lo va a volver a ver en la iglesia. Y yo siempre he dicho que mientras ella pensaba eso, Dios se burlaba de ella y decía, esta chica no tiene ni idea de que ese flaco que está allá va a ser su esposo y el papá de sus Vámonos. hijos. Ni Ella hoy sabe. día es mi esposa. Sí, Ella hoy sí. día es mi esposa. Nosotros no tenemos ni idea de lo que el Señor puede hacer con nosotros. Yo era un joven sin futuro y Dios empezó a construir un futuro en mi vida. Empecé a estudiar electromedicina, siempre me gustó la electrónica, fue mi primera profesión, me dediqué muchos años a la venta y reparación de equipos médicos, era lo mío. Mi esposa es médica, nos mudamos para Bogotá, hicimos toda una vida allá, pero eh, yo no podía vivir sin predicar y sin cantar. Es decir, mi vida se convirtió en una vida de iglesia. Sí. Y llegó un momento en la ciudad de Bogotá en la que me invitaban a predicar en una iglesia, en la otra. Luego me empezaron a invitar a campañas. Las campañas se llenaban de visitas y la gente no se bautizaba. Y un día me sentó un pastor amigo, Juan Daniel Villegas, se llama él, y Juan Daniel me dijo, Pierre, se te llenan las iglesias de visitas y tú no haces llamados. Entonces me empezó a enseñar a Hacer hacer llamado. llamados y al principio me daba mucho miedo, pero luego empecé a practicar el arte de hacer llamados y las personas se empezaban a bautizar y eso me gustó tanto y me pareció tan lindo porque empecé a ver vidas transformadas, vidas transformadas. Y llegó un punto, pastor, en que me la pasaba más tiempo en las campañas evangelísticas que arreglando equipos médicos. Y empecé a estudiar teología virtual en Montemorelos, Ok. porque nunca pensé en ser pastor, sino, bueno, voy a prepararme mejor. Ok, Sí, empecé a estudiarlo virtual, pero era muy caro. El cambio del peso colombiano al peso mexicano era muy costoso. sí. Y mientras estudiaba en Montemorelos, otro sueño, esta vez a mi esposa. Mi esposa nunca quiso casarse con un pastor. Ok, pero ese día mi esposa se levantó y me dijo, bueno, me relató un sueño muy lindo donde ella decía que Dios nos estaba felicitando por la decisión que estaba tomando yo de estudiar teología. Y mi esposa ese día me dijo, si bien ella tenía un gran trabajo en Bogotá, me dijo, a donde tú quieras ir a estudiar teología, nos vamos porque esto es un llamado de Dios. Amén. Eso fue a la edad de 38 años. A esa edad llegamos a la Universidad Adventista de Medellín. Nos graduamos recién en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior, así que Sí. tenemos unos 6 meses de habernos graduado, pero antes de graduarnos ya empezamos nuestro ministerio digital y sentimos que Dios nos ha bendecido grandemente. De aquí para allá, la historia la seguirá escribiendo el Señor hasta que Él así lo permita. Amén. Pastor, muchísimas gracias por compartir esta parte con nosotros de tu vida, el ver cómo Dios ha obrado de gran maravilla en tu vida, ¿no?
Así que algo que quieras decirles a los que nos miran para terminar. Dios es un Dios real. Ese Dios en el que yo dudaba en la ambulancia, ese Dios al que yo le dije, si realmente existes, demuéstramelo, me lo ha demostrado vez tras vez. Yo pienso que el mayor antídoto contra el fracaso, la tristeza, la soledad y la depresión es entender que tenemos un Dios real. Y es un Dios que no solo es real, sino que es un Dios cercano, que quiere bendecirte, que quiere prosperarte, que quiere darte un hogar maravilloso, un ministerio maravilloso. Eso es lo que yo le quiero decir a nuestros jóvenes, a nuestros amigos que nos ven a esta hora. Dios es un Dios real. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. No te pierdas el siguiente episodio donde el pastor va a hablar acerca del ministerio y lo maravilloso que Dios lo ha bendecido a través de él. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y muchas gracias. Bendiciones.